Vamos a empezar, hermanos, nuestro estudio de bibliología. Ya vamos a ver esta segunda parte. Recuerden que la primera parte vimos un poco de los significados de qué es la Biblia, qué es la Escritura, la continuidad de la Biblia, por qué debemos de creer en ella, que tiene también un origen divino, que hay dos tipos de revelación, una general y otra especial. ¿Ok? Y ahora vamos a continuar con la inerrancia de las Escrituras. La inerrancia de las Escrituras. Hay dos autores, uno de ellos es Wayne Grudem. Él cita y dice: la Biblia siempre dice la verdad y siempre dice la verdad respecto a todo lo que habla. ¿Ok? Y otro hombre llamado Young dice: con esta palabra queremos decir que las Escrituras poseen la cualidad de estar libres de error, están exentas de fallos, son incapaces de errar, en todas sus enseñanzas están en perfecta concordancia con la verdad. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿qué es la inerrancia? La inerrancia es que no tiene error alguno. ¿Ok? La Biblia no tiene ningún error. Este término de inerrancia no lo vamos a encontrar en las Escrituras, hermanos. ¿Ok? Así como la Trinidad, la encarnación, son términos que no se encuentran en las Escrituras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un erudito inventó esta palabra, ¿para qué? Para referirse en específico en este tema a que la Biblia no tiene error. Entonces así nos ayuda a entender un tema teológico de una manera más amplia. ¿Ok? Como no lo encontramos en la Biblia tal cual, entonces se usó una palabra que es la inerrancia en este caso. Y así, igual como la Trinidad no se ve en toda la Escritura, pero podemos ubicar que habla de las tres personas que es de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Ok? Entonces, es por eso que se inventó esta palabra de inerrancia. ¿Ok? Para ayudarnos a comprender aún más estas verdades bíblicas. ¿Ok? Entonces, hermanos, la inerrancia quiere decir que la palabra de Dios no tiene error en sí misma. ¿Ok? Pero hay algo que debemos de saber, hermanos. Este término de inerrancia se aplica en los escritos originales. ¿Ok? Porque ellos no tienen ningún error. Las copias que nosotros tenemos, ¿qué es lo que pasa? Que ellas tienen traducciones, vienen de alguna traducción, ¿ok? Y quizá una palabra fue mal traducida o cosas así, y ahí se puede haber un error. Pero hay algo, hermanos, el punto principal es el mismo punto como el autor original lo había escrito, ¿ok? Entonces eso quiere decir que también es inerrante, no tiene error. El punto ahí está, es claro. Quizás se equivocaron en una palabra, quizás una coma mal, quizás un punto mal, no sé. Pero el punto principal que el autor original quería decir es el mismo. ¿Ok? Entonces, nuestras copias también son inerrantes. Fíjense, hermanos, hay algo muy interesante. Jesús y Pablo, ellos cuando citaban el Antiguo Testamento, ellos no usaban los escritos originales. Ellos usaban traducciones, copias. Específicamente, ellos usaban la Septuaginta, la versión de la Septuaginta. Han escuchado muchos. Entonces, esa versión es la que ellos ocupaban. ¿Ok? Entonces, todos sus argumentos, todo lo que ellos decían, se basaban en esta traducción. Y fíjense lo que citaba Jesús en Mateo 4:4, si me acompañas. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Eso es lo que citaba nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:4. Dice: Él respondió y dijo, ¿cómo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se dan cuenta?
Jesús está diciendo que todas las palabras que son consideradas como escrito son palabras que salen de la boca ¿de quién? De Dios. Jesús decía, escrito está. Y él leía, ¿qué versión? La Septuaginta, una copia. Entonces eso quiere decir que aún así las copias son inerrantes. Escrito está, Dios no se equivoca. ¿Ok? Otro ejemplo es Mateo 19:4. Ahí mismo, pero más adelantito en el capítulo 19, versículo 4, Mateo 19, versículo 4. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí Jesús se está refiriendo a Génesis 2:24. Pero, ¿cuáles son las palabras que dice Jesús? ¿No habéis leído? Otra vez, refiriéndose a las escrituras. Pero obviamente ellos no tenían los escritos originales, sino que tenían copias. ¿Ok? Entonces, Jesús usaba la traducción de la Septuaginta y Jesús decía, escrito está, esta es palabra de Dios. Aunque sea una copia, esto es inerrante. No tiene error alguno. Dios lo ha dicho y así es. ¿Ok? Hay una palabra, hermanos, que los autores del Nuevo Testamento usan mucho. Y esta palabra es la palabra escrito está. ¿Ok? Esta palabra siempre va a apuntar a la verdad acerca de los escritos originales. Porque dicen escrito está, refiriéndose a un escrito que es ¿qué? La palabra de nuestro Señor. ¿Ok? Y esa misma palabra se puede aplicar a las copias. No simplemente a los escritos originales, sino también a todas las copias que se han escrito, que se han traducido. Esta misma palabra se puede aplicar. Escrito está. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver y no podemos tener ninguna duda. Todos los escritos, todas estas copias nos pueden ayudar a saber qué es lo que quiso Dios. Y por lo tanto son inerrantes. O sea, que no se equivoca, que no tiene error alguno, ¿ok? Y bueno, en estos escritos nosotros podemos encontrar que la salvación sin ningún problema, hermanos, porque ese es el punto principal, la salvación, ¿ok? Nosotros podemos encontrarlo sin ningún problema, porque hay mucha gente que dice, oh, es que estas son copias y tiene errores, ¿no? Y sí, tú puedes ver aparentes errores, pero son muy mínimos, hermanos, y son de traducción. Muchos de ellos son de traducción, pero son muy mínimos. El mensaje original, ahí está. El mensaje no es cambiado, no es movido. Entonces, por ese motivo nosotros podemos decir que son inerrantes. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay que tener esa seguridad de que la palabra de Dios que tenemos, que nuestras Biblias que tenemos, son verdades de Dios. ¿Ok? Hay otro concepto, hermanos, que usamos mucho. Este concepto es infalibilidad. ¿Ok? La infalibilidad. Define la infalibilidad a las Escrituras como veraz y dignas de confianza. ¿Ok? Define a las Escrituras como veraz y dignas de confianza. Nos referimos a dignas de confianza, hermanos, a cualquier tema que hay en las Escrituras. ¿Ok? Por ejemplo, si las Escrituras te hablan de la salvación, es digna de confianza y tienes que creer y puedes creer que realmente las Escrituras te pueden llevar a la salvación. ¿Ok? Si las Escrituras hablan de que Cristo será el único camino para llegar a esa salvación, entonces tienes que estar seguro que las Escrituras son dignas de confianza, de que el camino que te va a llevar es Cristo. Y de la misma manera, si hablamos del infierno, si hablamos del cielo, si hablamos de la gracia o de cualquier tema que tú hables, las Escrituras son infalibles. O sea, son veraces y dignas de confianza. ¿Ok?
No hay engaño en ellas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inerrancia e infalibilidad? Inerrancia es que no tiene error alguno, no se equivoca en nada, ¿ok? Y que infalibilidad quiere decir que son dignas de confianza en sus temas que se están aplicando. Estas palabras van muy juntas, hermanos, ¿ok? Van muy juntas, no puedes separar de la una y de la otra. Entonces, ¿sí puedes notar esta diferencia, hermanos? ¿Ok? Entonces, hay personas que dicen que la infalibilidad es correcta, pero la inerrancia no es correcta. Y viceversa, hermano. Pero si nos ponemos a pensar, esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque las dos se complementan entre sí. Claro, claro. ¿Por qué? Porque uno está hablando de su contenido, de lo que hay, lo que es la inerrancia, que no tiene ningún error. Y la infalibilidad está hablando de que todo lo que está escrito es de suma confianza. Por lo tal, tampoco tiene error, porque es de confianza, porque viene de Dios. ¿Se dan cuenta? Son muy parecidas, pero era bueno que conociéramos estos dos términos. ¿Ok? Y fíjense, hermanos, hay una implicación muy grande si nosotros rechazamos la inerrancia de las Escrituras. ¿Cuál es esta implicación? Fíjense, en la Biblia nosotros vemos o vamos a encontrar historias, vamos a encontrar geografía, vamos a encontrar cronologías también y muchos otros temas, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en todas las Escrituras, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros decimos, por ejemplo, un libro histórico y apuntamos a Génesis? ¿Qué pasa si nosotros decimos que Génesis tiene error cuando dice que Adán y Eva fueron creados? Nosotros decimos, no, Adán y Eva no fueron creados, no existen. Eso en la historia nunca pasó. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la implicación es que entonces nosotros estamos negando también a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo en Romanos 5 hace una comparación entre Adán y Cristo, diciendo que por medio de Adán, un hombre, entró el pecado, pero por medio de Cristo, otro hombre, somos salvos. Por uno entró la muerte, por otro entró la salvación. Pero si nosotros negamos y decimos que hay error en la Biblia, en Génesis, específicamente en Adán, entonces también estamos negando a Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque ¿por qué no podemos negar la inerrancia como muchos lo hacen? ¿Se dan cuenta? Y así como es, hermanos, hay muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, si nosotros apuntamos hacia las cronologías, porque hay cronologías en las Biblias, y nosotros decimos, no, las cronologías están mal, tienen errores. Bueno, si nosotros leemos Mateo 1, habla acerca del linaje de Jesucristo. ¿Ok? ¿Por medio de quién? De David, de Abraham, y ahí va bajando todo el linaje. Entonces, de la misma manera, estamos negando no solo el linaje de Jesús, sino también la vida de Jesús. ¿Ok? Porque si no podemos confiar en su linaje, pues mucho menos vamos a confiar de que es una persona que existió. Entonces, la Biblia no tiene error alguno. No podemos negar estas situaciones, hermanos. Y de la misma manera, si nosotros negamos la geografía en las Escrituras, por ejemplo, si nosotros leemos Miqueas 5:2, nosotros vamos a ver que el Mesías iba a nacer en una tierra llamada Belén. Pero nosotros decimos, no, la geografía está mal, esa tierra no existe. Entonces ahí hay un problema, hermanos. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que de la misma manera vamos a negar al Señor Jesucristo, porque Él es el que nació en Belén. Y no solo eso, sino también, hermanos, que Miqueas 5:2 no solamente habla de la geografía, no solamente habla del lugar donde iba a nacer el Mesías, sino también habla acerca de la eternidad de Dios, de que Dios era un Dios eterno. Entonces, también estamos negando la deidad de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, las implicaciones de negar la inerrancia? Si nosotros decimos, no, la inerrancia no es buena, entonces estamos negando muchos puntos de la Biblia.
Entonces, por eso, hermano, la inerrancia es buena. La inerrancia nos enseña que la Biblia no tiene error en ninguna parte. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, hermanos, de estas implicaciones tan hermosas? Entonces, hermanos, si nosotros decimos que la Biblia tiene algún error, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque la Biblia, como ya lo vimos, viene de una inspiración divina, viene de Dios. Entonces, si nosotros decimos que la Biblia tiene error, entonces Dios tiene error, por lo tanto se hace un Dios mentiroso. Esa es otra implicación. ¿Ok? Entonces, hermanos, y esto es para muchas personas, si ellos no pueden confiar en la Biblia, en temas históricos, en temas cronológicos, en temas de geografía y en todos los temas que puedes encontrar en la Biblia, si ellos no pueden confiar en la Biblia, entonces tampoco pueden confiar en el mensaje de salvación, porque de eso habla la Biblia, de un mensaje de salvación. ¿Ok? Entonces, hermanos, la inerrancia es una doctrina importante. Sí, es muy importante. Y cuando nosotros la entendemos como debe de ser, vamos a poder ver aún más lo grandioso que es nuestro Dios. Vamos a poder ver aún más las maravillas de nuestro Dios, porque es un Dios que no tiene error, un Dios perfecto, un Dios que no se equivoca. Y esa es la inerrancia, hermano. ¿Okay? Esta doctrina de la inerrancia es una doctrina muy hermosa, hermanos. Vale la pena estudiar más este tema. ¿Okay? Otro tema que vamos a abordar es la claridad de las Escrituras. ¿Okay? La claridad de las Escrituras. Seguramente, hermano, tú has leído la Biblia, pero a veces dices, caramba, es imposible leer las Escrituras o no las entiendo. Y hay textos difíciles, pero también hay textos fáciles. ¿Ok? Y sí es cierto, hermanos. Cuando tú lees la Biblia, tú la abres y dices, bueno, esto lo entiendo bien. Pero hay otras partes que dice, caramba, aquí ya no lo entiendo. ¿Ok? Y no solamente nos pasa a nosotros, sino también le pasó a Pedro. En segunda de Pedro, él cita en el capítulo 3, versículo 15 y 16, él dice que los escritos de Pablo eran cartas difíciles de entender. Segundo de Pedro 3, 15, 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Él dice que Pablo escribía estas cartas, pero estas cartas eran difíciles de entender. Le costaba también a Pedro trabajo entenderlas un poco. ¿Ok, hermanos? Pero fíjense, nosotros debemos de reconocer que no toda la Biblia es fácil de entender. ¿Ok? No toda es fácil. ¿Ok? Pero hermanos, no hay que cometer este error de decir que toda la Biblia no es entendible, porque no es así. Si hay pasajes difíciles, pero también hay fáciles. O sea, la Biblia se entiende, es clara la Biblia. ¿Ok? De la misma manera, la Biblia afirma su claridad. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver con algunos versículos. Por ejemplo, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Fíjense, hermanos, esta palabra en el versículo 100, que dice, y diligentemente, ¿qué? Las enseñarás a tus hijos. Esa palabra de enseñarás, implícitamente, ¿qué es lo que está diciendo? Tienes que entenderlas, porque para entenderlas, pues las vas a enseñar. Si tú las entiendes, las enseñas. Si no las entiendes, pues no las vas a enseñar. Entonces, ¿cuál era el trabajo del padre? Entender las Escrituras y enseñarlas a sus hijos. Entonces, ¿se dan cuenta? Las Escrituras son claras, son entendibles. ¿Ok? También dice el Salmo 19:7,
La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Se dan cuenta? Y el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Esta palabra, hermanos, de sencillos, no se refiere a una persona humilde, ¿ok? Una persona sencilla, una persona humilde. No se está refiriendo a eso. Tampoco se está refiriendo a una persona que carece de una capacidad intelectual, tampoco. Sino se está refiriendo a una persona con falta de juicio, ¿ok? En otras palabras, que se deja desviar rápidamente. Una persona que le dices algo y lo cree y ya, se lo lleva, ¿ok? Entonces están diciendo estos salmos que aún la palabra de Dios es clara para esas personas, ¿ok? Aún la palabra de Dios es clara para esas personas, para aquellas personas que se dejan llevar muy rápido, que se dejan engañar muy rápido, ¿ok? Aún para ellas es clara la Escritura. ¿Se dan cuenta la claridad de las Escrituras? Esto no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 12:3, dice: ¿no han leído en las Escrituras? Jesucristo siempre apunta a eso. ¿No has leído en las Escrituras? ¿Esto qué quiere decir, hermano? Esto quiere decir que son entendibles. ¿Acaso no la has leído? ¿Acaso no la has entendido? ¿Se dan cuenta, hermanos? Realmente Jesucristo siempre decía: ¿acaso no has leído las Escrituras? Y esto no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, con Jesús, sino también lo vemos en las epístolas. Las epístolas son muy claras, por eso Pablo las escribía, y no solamente las escribía para una iglesia, sino que Pablo decía: esta carta que yo te escribo, léela, pero mándasela también a otras iglesias, que circule esta carta. O sea, no eran solamente para líderes, sino también era para ¿qué? Para toda la iglesia, para toda persona. Toda persona podía leer sus cartas de Pablo y toda persona podía entender las cartas de Pablo. Fíjense lo que dice Colosenses 4:16, refiriéndonos a este ejemplo. Colosenses 4:16. Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacerla leer también en la iglesia de la Odisea. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. ¿Se dan cuenta cómo se circulaban estas cartas? Estas cartas no solamente eran para un líder, sino era para toda la iglesia. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que toda la iglesia podía ¿qué? Entender la palabra de Dios. Y hasta hoy en día, hermanos, estas cartas siguen circulando por todo el mundo. No son cartas que solamente las puede leer una persona, no. Las puede leer cualquier persona, tengas estudios o no tengas estudios, tú las puedes leer y las vas a ¿qué? A entender. ¿Por qué? Porque son claras. Las Escrituras son claras en sí mismas. Hay un autor llamado Wayne Grudem. Wayne Grudem cita: la claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. ¿Se dan cuenta? Toda persona puede leer la palabra de Dios y toda persona puede entender la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia es tan clara que podemos ver las cosas necesarias para nuestro crecimiento, para nuestra vida y para la salvación. No necesitas absolutamente nada, hermanos.
Las Escrituras son tan claras para enseñarte cómo tienes que vivir, para enseñarte un crecimiento espiritual y sobre todo para enseñarte la salvación. No es cosa del otro mundo. Todo está escrito, todo está entendible, hermanos. ¿Ok? Y esto nos lleva a una pregunta. Esa pregunta es, ¿por qué no podemos entender las Escrituras si se supone que son claras? ¿Por qué, hermanos? Bueno, por estas 4 razones. En primer lugar, por la dureza de nuestro corazón. Nuestro corazón es duro, hermanos. ¿Ok? En segundo lugar, quizá por falta de fe. No tenemos la fe necesaria, por eso no podemos entender las Escrituras. Hay que rogar al Señor que aumente nuestra fe para poderlas entender. En tercer lugar, quizá por un mal estudio de las mismas Escrituras. No las estás estudiando bien y por tal motivo no las estás entendiendo bien. Y por cuarto lugar y último, por el pecado que hay en el ser humano. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿te das cuenta que el problema no es Dios? ¿Te das cuenta que el problema no son las Escrituras? Sino el problema, ¿quién es? Nosotros. Nosotros que tenemos una mente finita, una mente llena de pecado, y que hay ocasiones que entendemos mal lo que Dios está diciendo. Pero no es que Dios esté diciendo las cosas mal, sino es nuestra naturaleza pecadora que no nos permite entender las Escrituras. Y quiero abordar un poco este tema acerca del pecado. Primera de Corintios 2:11, si me acompañan ahí. Primera de Corintios 2, versículo 11. Primera de Corintios 2, versículo 11 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen como espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Esta necedad es por causa del pecado, y por tal motivo nosotros no podemos entender las Escrituras, porque estamos llenos de pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? Al Espíritu de Dios. Necesitamos la iluminación, hermanos. ¿Ok? La iluminación. Hay un hombre llamado Paul Hentz que cita estas palabras, hablando acerca de la iluminación. Dice, el ministerio del Espíritu Santo, por medio del cual ilumina a quienes están en relación correcta con Él para entender la palabra de Dios. ¿Por qué sacamos este tema de la iluminación, hermanos? Porque hoy en día hay una tendencia, y no creo que hoy, sino creo que siempre ha habido una tendencia dentro de los cristianos que dice, Dios me reveló, ¿no? Siempre que ellos estudian una palabra o algo, ellos siempre dicen, Dios me reveló. Pero ¿cuál es el problema, hermano? El problema es que la revelación ya fue dada. Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios reveló. Una vez que se acabó de poner el último punto de Apocalipsis, ahí se acabó la revelación, ahí se cerró el canon, y entonces ya no hay revelación, hermanos. Nosotros no podemos decir, Dios me reveló, no, porque Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar. Lo que nosotros tenemos que decir es esto, Dios me iluminó, me iluminó. Eso es lo que hace Dios ahora. Dios te ilumina a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. También te muestra, puede ser otro término, ¿ok? Pero ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Iluminarte. Exactamente. Dice Juan 14:26. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he
dicho. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Iluminarte. Una vez que te ilumina, te recuerda todas las cosas que el Señor Jesucristo había enseñado en su palabra. Todo lo que tú estudies, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Entonces, hay una diferencia, hermanos, entre iluminación, entre revelación. ¿Ok, hermanos? Hay una gran diferencia. Fíjense, un hombre llamado Charles Calway cita estas palabras. Él dice, en referencia a la Biblia, la revelación está relacionada con su contenido o material. ¿Ok? La inspiración con el método para registrar ese material. Y la iluminación con el significado del registro. ¿Se dan cuenta cómo son tres procesos diferentes? Uno es la revelación, otro es la inspiración y otro es la iluminación. ¿Ok? Entonces, la revelación tiene que ver con el contenido que está escrito. La inspiración es con el método que Dios usó para hacer este material, para hacer este contenido. Y la iluminación es el significado de ese contenido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que decir, Dios me ha iluminado? ¿Okay? Esto es una realidad, hermanos. Solo Dios conoce sus propios pensamientos. Nadie más puede conocerlo, nadie más puede conocer la mente de Dios, sino ¿quién? Sino Él mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos a mismo Dios, ¿para qué? Para que las Escrituras se vuelvan más claras para nosotros. ¿Se dan cuenta la claridad de las Escrituras? ¿Por qué son tan claras? Porque el mismo Dios nos las ilumina a nosotros. Es por eso que nosotros enseñamos también la claridad de las Escrituras. Las Escrituras son muy claras, hermanos. Y ya para acabar, hermanos, como último tema de la bibliología es la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Wayne Grudem cita, quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Eso quiere decir, hermanos, que las Escrituras son suficientes para todo, hermano. ¿En qué versículo lo podemos basar? En 2 de Timoteo 3:15. Si me acompañas a 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Las sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Eso significa, hermano, que toda la palabra de Dios que tenemos en estos momentos es suficiente para llevarnos a la salvación. No necesitamos más cosas, no necesitamos otros libros, solamente las Escrituras son suficientes. Me parece que son los mormones, hermanos, los que dicen, sí, nosotros leemos la Biblia, pero también leemos nuestro libro de Mormón. O sea, entonces, para ellos las Escrituras no son suficientes, porque también hay otro libro. Exactamente. Y eso no tiene que pasar con nosotros. Las Escrituras son suficientes para salvación. No hay nada más. Solo las Escrituras, hermanos. Otro pasaje que nos enseña la suficiencia de las Escrituras es igual, en 2 de Timoteo
3, los versículos que siguen, el 16 y el 17. Versículo 16 y 17 de 2 de Timoteo 3. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y ¿qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Esto indica, hermanos, que todo cristiano, al estudiar las Escrituras, va a estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso quiere decir, hermanos, que todas las Escrituras te pueden ayudar en cualquier tema de tu vida. ¿Ok? Nosotros, hermanos, no podemos decir, yo creo que las Escrituras sí son palabra de Dios, pero yo creo que mis experiencias de vida me van a ayudar a llevar mi vida por otro camino correctamente. No, no es así, hermanos. Toda la Escritura es perfecta, es suficiente para enseñarte acerca de un tema de tu vida. Quizás hay temas que no están escritos ahí implícitamente. O sea, que no están y dices, caramba, a ver, ¿cómo debo de comportarme? No, quizás no está así, pero sí está implícitamente y tú vas a poder entender, vas a poder llevarlo a tu vida. ¿Para qué? Para que estés preparado para toda buena obra. Ese es el fin. Pero toda la Escritura, hermanos, es suficiente para la vida del cristiano. No necesitas más, hermanos, no necesitas otras ideas. No necesitas decir mis experiencias, no. Solo necesitas las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo hermoso y lo glorioso que ahora vemos. Y de esto, hermanos, trata la bibliología. Exactamente. Yo solamente, hermanos, les di un pequeño panorama, pero esto ustedes pueden buscar en internet o comprar libros de teología sistemática y van a encontrar el tema de la bibliología mucho más amplio. Esto no solamente se quedan con estos puntos que vimos, sino hay mucho más, hermano. Pero creemos que esto es esencial y esto es algo que a ustedes les va a ayudar. Entonces, acabamos aquí con la bibliología.